Estoy muy honrada y muy agradecida a la universidad, a su rector, Gutenberg Martínez, a Jorge Maldonado, por esta tan gentil invitación que me permite compartir, primero volver a ver, aunque sea a distancia, tan buenos amigos, y luego poder compartir en un claustro como el de ustedes algunas reflexiones que espero puedan serles útiles. Comenzaré aludiendo un poquito a los fundamentos de la economía social de mercado, de su origen, algunos principios fundamentales, para luego, a partir de ese modelo económico, que en concreto es el que la Constitución peruana de 1979 y 93 trae, pero que en realidad es un conjunto de principios, como analizaremos de materia económica, cómo es que este modelo ha funcionado, no ha funcionado, se ha aplicado, no se ha aplicado, qué desafíos trae en medio de una situación tan difícil de emergencia y de crisis mundial que estamos viviendo. Entonces, comencemos por los fundamentos, por las ideas medulares que dieron origen a este pensamiento económico denominado la economía social de mercado. Su origen en realidad está, quiero comenzar siempre, hago referencia a esto porque me parece muy importante en el momento actual. Quiero decir que es un modelo que se aplicó en la Alemania de la posguerra. Y destaco este hecho porque las reflexiones que vamos a hacer son de un momento de crisis. Y voy a hacer alusión a un modelo económico que trajo una recuperación, la recuperación de una nación destruida, de un país en ruinas, económicamente destrozado por la derrota de la guerra y moralmente destrozado por el peso que supuso para esa gran nación que es Alemania el llevar sobre sus hombros el costo del genocidio nazi y de la barbarie que en esos años se cometieron. En consecuencia, es un modelo que funcionó y que ha probado tener éxito no en la abundancia y en la bonanza, sino precisamente haber sentado los pilares para la recuperación de un país destrozado. Konrad Adenauer, ante esta crisis, los alemanes eligen como su canciller a Konrad Adenauer, un viejo exalcalde de la ciudad de Colonia, un demócrata cristiano, que tiene a bien convocar, precisamente para impulsar esta recuperación económica, a un conjunto de economistas, de juristas, formados todos ellos en la escuela de Friburgo, en una corriente de pensamiento económico y social denominada el ordoliberalismo. O sea, hay que reconocer que estos pensadores eran gente que pensaba en la libertad económica, que creía en la competencia y en el mercado, que se distanciaba del socialismo porque defendía la propiedad privada y la libre formación de precios, pero que también se distanció del liberalismo clásico, digamos el inglés, de ese mismo tiempo, porque afirma que el orden competitivo no se da espontáneamente y que hace falta un programa estatal y un orden jurídico llamados precisamente a garantizar la competencia en la que estos pensadores creen. Es más, ellos desarrollan un concepto que le denominan la competencia perfecta. Es decir, creen que la libertad económica es fundamental y es importante porque ayuda a la competencia y la competencia beneficia al consumidor, veremos en un instante, a la persona humana, que es el sustento de este modelo económico. Aluden entonces a esta noción, la competencia perfecta, y sostienen que la competencia no se da espontáneamente, que existe, pero que existe, y quienes me escuchan lo entenderán perfectamente, existe una tendencia humana, oye, si puedo sacar de juego al competidor y puedo hacerme de todo el mercado, ¿por qué no? Si puedo imponerme sobre el otro por algunos beneficios o ventajas que pueda tener, ¿por qué no usarlas? Es una tendencia humana, egoísta, natural, ¿no? Aunque el liberalismo había dicho que la competencia precisamente lo que estimulaba, que lo que valoraba, convertía un hecho positivo era el egoísmo humano de querer prevalecer, pero también la realidad es que más humano aún es que si puedo eliminar al competidor, pues lo hago. Entonces dicen que el ordenamiento por parte del Estado, ese rol político y jurídico, están destinados precisamente a garantizar que la decisión del consumidor sea posible, porque existe una oferta variada y porque existen reglas de competencia que aseguren, subrayo, una competencia de eficiencias. Es decir, lo que debe prevalecer en la competencia es precisamente la capacidad de los actores económicos
de actuar en el mercado mostrando su mayor eficiencia en beneficio del consumidor. No una protección que les cree un beneficio, no una exclusión del competidor que les cree un monopolio, sino la capacidad de competir con una oferta variada en beneficio del consumidor. Solemos decir criollamente bueno, bonito y barato, es decir, proveer lo mejor al mejor precio y en la calidad adecuada, todo esto en beneficio del consumidor. Pero así como esa es la esencia en materia económica, la economía social de mercado y en general los defensores del ordoliberalismo formados en la Escuela de Friburgo sostienen que la teoría económica también tiene un influjo ético, una concepción humanista. La economía está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. La persona humana es un ser anterior y superior al Estado y al ordenamiento económico que debe servirlo. Incluso afirman, y miren el concepto de la Escuela de Friburgo, que se reclama en defensa de la libertad un orden político que precisamente en estos pensadores, unos economistas, otros juristas, como mencioné en un instante, era la expresión de su profundo rechazo al nacionalsocialismo y a los efectos perversos que había tenido y a la necesidad de establecer, miren ustedes, una preocupación intelectual por implantar las bases de una Alemania de posguerra. Entonces, además de un concepto económico de competencia perfecta, de competencia de eficiencias, hay un influjo ético profundamente humanista y el reconocimiento que el orden político y el orden jurídico están llamados a crear las condiciones para que este modelo funcione adecuadamente. A continuación menciono algunas de las figuras estelares, de las figuras más reconocidas, de los fundadores de este modelo económico llamados por Adenauer, una vez más reitero, a levantar a un país devastado de la guerra, a sacar de las cenizas a un país que evidentemente tenía unas capacidades humanas y económicas que se dieron en el siglo XIX, que precedieron a la Primera Guerra Mundial, que sufrió el embate de la Primera Guerra Mundial, que en la entreguerra intenta recuperarse, que sufre luego el embate tremendo de la Segunda Guerra Mundial. Personas como Müller-Armack, que desarrolla una tesis que es interesante, le llama la fórmula Irenarca. El Irenarca era el soldado de la paz en Roma, no era el que tenía el fusil para matar o para vencer al enemigo, sino el que cuidaba la paz. Y Müller-Armack sostiene que la paz de este soldado de la paz se logra con un equilibrio entre la libertad y la compensación social, entre la libertad y la justicia. De hecho, los alemanes, Alemania tenía ya una experiencia muy importante, venida desde Bismarck en el siglo XIX, que era toda su valoración de lo que era la seguridad social. Esta que hoy día está tan en cuestión, ustedes los chilenos, nosotros los peruanos hemos creado sistemas alternativos de ahorro privado, pero la fórmula clásica es esta herencia alemana de un sistema de reparto en cuya virtud esencialmente los jóvenes, y estoy segura que muchos me están escuchando, durante su etapa laboral aportan en beneficio de una generación futura, la generación mayor, a la que estos fondos sirven precisamente cuando estas personas mayores, o deberían servir cuando estas personas mayores, ya no están en capacidad laboral. Pues Müller-Armack toma ese concepto, libertad y compensación social para alcanzar la paz, el soldado de la paz, el Irenarca. El verdadero modelo económico tiene que preconizar la libertad económica, pero tiene que tener modelos, tiene que tener alternativas, tiene que tener fórmulas de compensación social que son las que permiten conseguir este equilibrio. Eucken desarrolla algunos principios constituyentes y reguladores, por ejemplo, la necesidad de enfrentar, el orden jurídico lo hace, todas las fórmulas oligopólicas o monopólicas que impiden la competencia, porque de lo que se trata es que exista competencia, no que ésta desaparezca. Erhard es el financista, es el ministro de Economía, el ministro de Finanzas, el que trae consigo la estabilidad, la recuperación del valor del marco y la estabilidad monetaria, y que admite, es importante tenerlo presente, algunas fórmulas de subvención, pero perfectamente delimitadas, selectivas y temporales para cumplir el rol, una vez más lo reitero, de recuperar a una economía devastada por la guerra. Röpke más bien es el jurista, el hombre que plantea el tema del humanismo económico,
la idea de la economía al servicio del hombre, es decir, el fundamento filosófico humanista de estas ideas que son puestas en marcha en el plan económico de la posguerra alemana. Podríamos decir también que detrás de este pensamiento hay ideas, algunas que vienen de atrás y que hoy se mantienen en el tiempo. Por supuesto está el pensamiento social de la Iglesia, no el pensamiento teológico, no los dogmas de fe. La visión que la Iglesia Católica tiene desde finales del siglo XIX con la Rerum Novarum de los problemas sociales y económicos del mundo contemporáneo. La Rerum Novarum fue la respuesta de León XIII al comienzo del capitalismo, del maquinismo, del industrialismo, la situación del obrero. 40 años después se dictó la 40º Anno, que revisó más bien la Europa y el mundo de la posguerra, entre las guerras. 100 años después, la Centésimus Annus ya en el mundo de la globalización y de la apertura económica, preguntándose qué había que corregir y qué había que mantener de este orden económico. Y por citar quizás una de las últimas y más interesantes encíclicas, La Laudacia Si, de Francisco I, abordando el importantísimo tema del medio ambiente, que bien llevado y bien analizado tiene un enorme sentido y que demagógica o arbitrariamente dirigido, pues no conduce sino a la falta de progreso y al estancamiento. Pero así como la Iglesia Católica también desarrolló estas ideas, también lo hizo el pensamiento protestante. Mientras León XIII dictaba la Rerum Novarum, un primer ministro holandés, Kuypener, desarrollaba, por ejemplo, la teoría de las esferas, que es el principio de subsidiariedad del pensamiento católico, es decir, saber que hay instituciones intermedias que en la sociedad son ámbitos de libertad y de competencias que tienen que ser respetados para lograr éxito social y desarrollo económico. O las tesis de Weber, planteadas antes en el sentido que su constatación era que Europa moderna, la Europa del modernismo, la Europa contemporánea había logrado avanzar gracias al influjo de la ética social protestante, al calvinismo que había inspirado el pensamiento en los siglos XVI, XV y XVI y que habían traído pues esa modernización de Europa. Este pensamiento ha sido seguido por otras corrientes de una economía personalista, Mounier, y otros pensadores que a lo largo de este tiempo, y aún en el desarrollo más grande del liberalismo, han planteado reflexiones sobre la inspiración personalista que urge tener para que la economía genuinamente se ponga al servicio del hombre. Muy bien, hasta aquí las reflexiones genéricas. Es decir, la economía social de mercado es un modelo económico que se pone en evidencia, se pone en práctica en un país destrozado por la guerra. Procura sacar lo mejor de este pueblo alemán, que tenía unas capacidades personales enormes, que había vivido un proceso de industrialización importante, pero que estaba destrozado, con una moneda que no valía nada, con una inflación tremenda, y con una crisis moral como la que he señalado, el peso del comportamiento del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Es un modelo que procura creer, impulsar, valorar la libertad, pero que busca fórmulas que le den un equilibrio a esa libertad y que, siendo liberales quienes la impulsan, creen que el orden jurídico y el orden político juegan un rol y son precisamente instrumentos que permiten y garantizan la competencia, además de un fundamento ético que hace que se mire al hombre como el centro de la preocupación a cuyo servicio está la economía. Muy bien. Estas ideas, este pensamiento, estas prácticas, estas políticas económicas, ¿cómo han jugado en esta situación tan dramática que nos ha tocado vivir? La primera reflexión que tenemos que hacernos, quienes además tenemos una vocación humanista, es constatar que nos ha tocado una crisis mundial sin parangón, en un momento en que la humanidad se sentía muy poderosa, que creíamos que habíamos alcanzado unos niveles de conocimiento tremendos, y de pronto, ¿no es cierto?, un virus venido de un pueblo de la China atraviesa el mundo y un buen día nos paraliza. Yo no sé si ustedes, pero creo que yo jamás imaginé ver un día el mundo paralizado, sin que saliéramos de nuestras casas millones de seres humanos en el mundo, sin que transitara un vehículo, sin que navegara un barco, sin que volara un avión, sin que los productos se desplazaran. Es un episodio nunca pensado, ¿no es verdad? Muy bien, vamos a ver entonces en medio de esta crisis tan singular y tan especial,
¿Cómo han jugado las reglas de la economía y cómo la economía social de mercado se ha comportado, no se ha comportado, existido, en fin? Lo primero que tengo que decir, creo que es una reflexión válida para el Perú y para Chile, creo que hay que reconocer que a pesar de todas las dificultades que enunciaremos y los momentos tan dramáticos que estamos viviendo, somos países que hicimos un esfuerzo por tener un comportamiento razonable en materia económica, por vivir una apertura económica que ustedes comenzaron en América Latina con mucha fuerza. Nos honra la ex canciller Soledad Alvear, que cumplió un rol tan destacado en esa tarea, y seguramente algunos otros amigos chilenos que cumplieron durante estos gobiernos de la concertación una tarea tan importante por colocar a Chile en el mundo, y que fuese un mensaje impulsor para toda América Latina. Yo creo que los países que habíamos hecho esa tarea responsablemente, que intentamos mantener un orden económico, que logramos hacer reservas, que ampliamos nuestro rol de exportación, nuestras exportaciones, a pesar de lo dramático y lo que por supuesto resaltaré con toda la crítica que corresponde, nos agarró mal que bien con algunas fortalezas logradas, niveles de reservas, capacidad de gasto público, no siempre lo vamos a analizar en un instante, no siempre desarrollado suficientemente, pero hay que reconocer que haber hecho la tarea ordenada en materia económica nos colocaba siempre en un punto de partida en este inimaginable escenario de crisis, mejor que aquellas naciones que habían llevado unas políticas absolutamente absurdas y contrarias a la lógica económica. No obstante esto, y a pesar que hemos tenido niveles de crecimiento importantes en ambos países y en varios otros países de América Latina y del mundo, también esta crisis ha desnudado, ha puesto en evidencia de una manera clamorosa las enormes carencias. Una, por ejemplo, notoria, ha sido los tremendos déficits en las políticas públicas en el campo de la salud, que está siendo el eje fundamental de preocupación. Infraestructura insuficiente, carencias elementales, muertes que se están produciendo en todos los lugares simplemente porque no se llegó a un respirador artificial o porque faltó oxígeno. Es decir, se ha evidenciado que este crecimiento económico extraordinario que vivimos y este bienestar o esta bondad de un modelo económico de apertura gracias al cual generamos algunas fortalezas indispensables, también trajo consigo enormes carencias en materia de políticas públicas, repito, especialmente en los campos que son campos propios del actuar estatal, como por ejemplo el caso de la salud. Pero también se ha evidenciado, han saltado, se han mostrado evidencias de la notoria desigualdad que este crecimiento ha traído. Ya ustedes venían con un debate muy fuerte hace algunos meses en algunos campos como el educativo, ¿no? Pero en general esta crisis, ¿qué ha puesto sobre la mesa? Ha puesto sobre la mesa y con notoriedad, por ejemplo, el enorme peso en nuestras economías de la economía informal. O sea, de la autogeneración de trabajo en condiciones precarias, de subsistencia, que pueden haber generado, y de hecho han generado, una clase media emergente interesante. Mucha gente ha salido de la pobreza, incluso de la extrema pobreza, pero claramente de la pobreza hacia una clase media, evadiendo el control estatal y probablemente la tributación. Esa ha sido su acumulación. Pero esa economía informal también ha mostrado sus enormes carencias y la imposibilidad en concreto de muchas políticas de alcanzarlos, incluso las que quisieron ser más restrictivas, confinar a todo el mundo en sus casas, etcétera, porque había una necesidad de subsistencia, de generación diaria del empleo y diaria del ingreso en este mundo informal que ha crecido muchísimo en nuestras economías y, como veremos, como consecuencia de lo que se ha hecho, lamentablemente vuelve a tener un impacto muy grande y un crecimiento muy grande. O la evidencia de las brechas tecnológicas, que por ejemplo en materia educativa pueden significar alargar, incrementar las distancias existentes. Conversábamos antes de entrar a esta charla con con el señor rector y con otras personas presentes de lo singular y del esfuerzo que todos estamos haciendo, incluso de la virtud que tiene el poder estar hoy día juntos, yo sentada en mi oficina en Lima y ustedes escuchándome en Santiago. Pero evidentemente también es cierto, y yo lo comentaba, que se han visto en la televisión peruana y seguramente se han transmitido también afuera, imágenes de niñitos que tienen que subir a la punta de un cerrito
¿no es cierto? Porque desde la chocita de su casa, en algún pueblito de la sierra del Perú, no tienen posibilidades de tener acceso a esa tecnología que es la que hoy día les abre la posibilidad de su hora de clase o que se las niega. Entonces, se ha evidenciado una enorme brecha tecnológica que es un desafío sumamente importante que hay que acometer. O, evidencia de la desigualdad, reglas de confinamiento, distancia social, metas en su casa, lávese las manos, en hogares de un solo dormitorio, con carencia de servicios básicos como el agua, donde entonces la práctica del cuidado y lavado de manos resulta imposible por la elemental falta de un servicio fundamental. En otras palabras, si bien soy una clara defensora del esfuerzo que en América Latina algunos países hemos hecho y la necesidad que continuemos en ese camino de la ortodoxia económica, no se puede negar que esta crisis tan instantánea, tan global y tan tremenda ha desnudado también una serie de carencias en los campos en los que estoy enunciando y en otros que indiscutiblemente aparecen, pero estos me parecían los que debíamos resaltar. Creo que vale la pena hacer una pequeña reflexión también sobre el tema de la familia. Esta crisis que nos llevó a todos a nuestras casas fue una oportunidad de volver a mirar la familia. Era una oportunidad, también ha mostrado enormes dificultades. Digo que era una oportunidad porque de pronto tuvimos que reencontrarnos en las familias, vernos, participar, compartir horas de algunos meses, ¿no es cierto? Y esto era un desafío no vivido en el mundo contemporáneo, en que más bien tendemos a hacer por el individualismo y por lo ajetreado de la vida, nuestras propias vidas, no siempre dando siquiera ese espacio de diálogo que la familia debe suponer como escuela de formación esencial. Pero también se han evidenciado pues que el hogar se ha convertido en vivienda, en sede de trabajo, en sitio de educación, con la sobrecarga de responsabilidades, por ejemplo, básicamente para la madre, que además de cumplir sus roles de ama de casa, sumado a los de trabajadora y hasta de educadora, cuando de niños se trata, en fin, porque los niños necesitan un complemento que no lo tienen hoy a la vista con el maestro, aunque éste se encuentre en una computadora a distancia. Pero también ha sido notorio el impacto de la pandemia en la economía familiar, particularmente por esta autogeneración de trabajo que supone la economía informal, que ha tenido pues entonces un impacto tremendo en la vida de la familia, que evidenciaremos en otros aspectos como la pérdida de trabajo, que han hecho entonces que esta unidad básica de la sociedad, que es tan fundamental para los que somos humanistas, para los social cristianos, también se ha visto probada y muy afectada por esta crisis familiar, por esta crisis económica. Muy bien. En medio de esta situación, es obvio que el Estado ha tenido que jugar un rol e intervenir. Insisto una vez más, mundo parado, no hay circulación de personas, no hay circulación de bienes, no hay transporte público, no hay transporte privado, las fronteras se cierran y se produce una parálisis de la economía. ¿En qué mercado puede funcionar? Ninguno. Es obvio entonces que había una responsabilidad para el Estado que ha intervenido en la economía de manera muy fuerte, sobrepasando lo que como regla hubiera sido en un modelo de apertura económica su comportamiento normal. Tan lo ha sido que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú, a quien de algo solo se le puede calificar de un ortodoxo, de un monetarista y un ortodoxo, llegó a decir un día: hay necesidad de políticas keynesianas, es decir, hay necesidad que el Estado intervenga en la economía, es indispensable. Si se ha hecho con eficiencia o no se ha hecho con eficiencia, ya es otro análisis. En mi país estamos en la tercera ronda de bonos que no han llegado a los hogares y que se dice, en cambio, a veces comparando con el modelo chileno, que más práctico hubiera sido desarrollar con mejor estrategia, o el modelo de Guayaquil, con mejor estrategia, el reparto de alimentos usando las capacidades de la propia empresa privada, de la iglesia o de las propias Fuerzas Armadas, cosa que no se ha hecho con eficiencia. Pero eso es obvio que eso es una chequera del Estado que ha servido para paliar el drama de las economías familiares paralizadas. La retracción en el cobro de los impuestos, o mecanismos de financiamiento público o de garantías para el crédito privado en condiciones más ventajosas y de más largo plazo. En fin, es obvio que era un momento en el que había necesidad que el Estado
impulsara con recursos públicos una recuperación que estaba en una situación de devastación, de crisis absoluta y que aún lo sigue estando. También la pandemia ha evidenciado las deficiencias de la infraestructura pública y de los servicios estatales, como dije hace un instante, pero también incluso la infraestructura privada ha sido largamente sobrepasada. No sé cuál es la situación hoy día en las ciudades chilenas, pero en mi país encontrar una cama UCI hoy día es virtualmente imposible. No digo en los hospitales públicos, están totalmente abarrotados, o en la seguridad social, en las clínicas privadas. Es decir, hoy ni siquiera quien tiene recursos puede acceder a esta necesidad de emergencia porque se ha demostrado que la dimensión del problema ha desbordado incluso la infraestructura privada, que comenzó con unos costos tremendos y que aún quien los tuviera no necesariamente puede acceder ante la urgencia de lo que hemos vivido. Y también se han revelado situaciones críticas en el sector privado. Es decir, se ha probado la evidencia del oligopolio. Y hemos hablado de economía social de mercado y de competencias perfectas. O sea, de la lógica de la economía social de mercado de auspiciar la competencia. Claro, pero simultáneamente se ha evidenciado cómo fruto de ese modelo hay una tendencia a ciertas áreas. Por ejemplo, en mi país, la industria farmacéutica, o las farmacias más bien, más que la industria farmacéutica, las farmacias. Un virtual oligopolio, un casi monopolio, pero un oligopolio clarísimo, en el que entonces, claro, no habiendo competencia, en estas situaciones llegaron un momento en que, en fin, salieron los medicamentos básicos, se acabaron rápidamente, y cuando salieron los medicamentos de marca a unos precios tremendos, con el cuestionamiento social que esto supuso. Pasó lo mismo con la oferta de las clínicas privadas en un primer momento, al punto que el Estado ha intervenido ya para fijar unos precios convenidos, o los problemas que estamos viendo ya hoy día en la ruptura de la cadena de pagos desde los alquileres, los proveedores, la cadena sucesiva de empresas que dejan de pagar, que dejan de contratar o que mandan gente a la calle que a su vez tiene deudas, en fin. O sea, se ha producido una situación muy crítica en el sector privado como consecuencia de una parálisis económica que también ha puesto en evidencia la estructura de nuestra economía y algunas fallas existentes, fallas de mercado como los oligopolios, y otras carencias obvias como consecuencia de la parálisis vivida. No siempre la actuación de los estados para salir de la crisis y para buscar volver al motor de la economía, que es la inversión privada, porque comencé diciendo que nos encontró de alguna manera mejor preparados a quienes habíamos hecho el esfuerzo de confiar en la iniciativa privada, como los alemanes de la posguerra, al ver su país destrozado, no siguieron las fórmulas socialdemócratas del subsidio, del impulso estatal, aunque como es obvio, en una situación de crisis se produce. Volvieron los ojos a confiar en la libertad, volvieron los ojos a confiar en la empresa, en la iniciativa individual, en la voluntad de superarse a partir del esfuerzo privado. Luego de la crisis inicial, de una parálisis total, más o menos como una receta común, salvo algunas determinadas excepciones en el mundo, diríamos que en líneas generales la tendencia inicial fue el confinamiento, la parálisis. La salida de esa parálisis no ha sido pareja en todos los lugares. En mi concepto, y esta es una crítica que hago respecto de la fórmula usada en mi país, la reapertura de la economía ha sido extremadamente burocrática. Creo que a tal punto que se ha desaprovechado las posibilidades que incluso la empresa privada más eficiente podía haber brindado. En Corea se trasladó a la empresa privada la responsabilidad, por ejemplo, de las pruebas moleculares para diagnosticar el problema y para generar ese cerco epidemiológico que todos los especialistas dicen que es fundamental. Considero que en mi país, y ustedes podrán hacer su propio análisis respecto del Perú, respecto de Chile, lejos de confiar en ese esfuerzo privado, se tendió a una gradualidad extrema, burocrática, controlista, que hacía ver que el Estado, consciente de las dificultades, tomaba control de la situación, pero tenía tanto temor
que no podía confiar en la responsabilidad privada, sino que más bien trataba milimétricamente de guiar cada paso, y al hacerlo, agudizó la recesión y entonces no aplicó las reglas de una economía social de mercado, sino más bien en su temor de liberalizar la economía, cosa que resultaba fundamental para no seguir rompiendo cadena de pagos y para no seguir afectando el empleo, como se ha hecho, y lo diré en un instante, intentó manejarlo todo desde el Estado, y esa fórmula, que resulta difícil romper, aunque ya haya acabado la emergencia formalmente, ha traído, en mi concepto, unas consecuencias muy nefastas. Hace un instante me referí al otro factor que estoy segura también en su país ha sido muy impactante, es decir, todo este controlismo, todo este burocratismo y todas estas reglas rígidas chocan con una economía informal que ha sido sustento del crecimiento en muchos de nuestros países, que ha sido fuente de 7 u 8 de 10 empleos generados, y que ha sido la fuente de subsistencia y también de un crecimiento de un sector muy importante de la población, y que obviamente estaba acostumbrada y urgida, no solo acostumbrada, urgida de un trabajo diario, una generación diaria de riqueza, sin ahorro acumulado, sin previsiones posibles, normalmente, si con crédito, con un crédito muy alto, es decir, con unas obligaciones diarias tremendamente duras de cumplir e imposibles de someterse a las rigideces de un modelo pensado o de órdenes, de mandatos pensados fundamentalmente para una economía formal y ordenada, que desconocía la realidad de este mundo informal que ha sido una fuente de trabajo fundamental en muchos de nuestros países. Otro impacto tremendo ha sido, sin duda, para mí el más impactante y el más difícil y el más duro y el más importante de resolver en el corto y mediano plazo, el de la pérdida de trabajo. Ya son dramáticas las cifras de reducción del Producto Bruto, la disminución sustantiva de las exportaciones, pero lo impactante y lo dramático son los millones de personas que han perdido su trabajo. Y que han traído el efecto, nuevamente por necesidad de subsistencia, de incrementar aún más la informalidad. Es decir, quien perdió el empleo que tenía en un área de servicios, como señalo, el joven, la mujer, que de pronto ya no tiene ese pequeño ingreso que le daba su actividad, de pronto, ¿qué hace? Vuelca los ojos a la actividad informal. Y el incremento de la informalidad, es decir, de un trabajo no suficientemente remunerado, no protegido, el autoempleo en condiciones precarias, se convierte en un nuevo refugio al que se llega por necesidad, incrementando la informalidad. Sectores más afectados, servicios, tremendamente afectados, jóvenes, mujeres, con una enorme pérdida de trabajo. Y en mi concepto, y esta es una reflexión común a peruanos y a chilenos, con un impacto enorme sobre una clase media, sobre todo una clase media emergente, que en América Latina comenzaba a ser ese colchón de estabilidad indispensable para, repito, han habido políticas de lucha contra la extrema pobreza que han tenido algún impacto, pero sobre todo este crecimiento hacia la apertura, con la apertura de la economía, había traído, y con esas evidencias de informalidad a las que he hecho referencia, pero había generado una clase media emergente que constituía la esperanza de un continente que podía alcanzar unos niveles de mayor estabilidad. Esa clase media está tremendamente impactada. Esa clase media se ha empobrecido porque sus capacidades de reacción frente a una crisis de la envergadura vivida no son suficientes, y porque los programas económicos estatales tampoco a veces no le han llegado. Pueden haber llegado eventualmente mal llegado a la extrema pobreza, pero este sector medio, comerciantes, trabajadores de áreas de servicios, no han recibido un bono, no han recibido una protección, normalmente no son sujetos de crédito, y entonces y son familias, ¿no es cierto?, que desarrollaban actividades y que habían avanzado muy significativamente en estos años de crecimiento económico. Ahí se ha producido un impacto muy sólido, y eso tiene unas consecuencias sociales muy graves, e incluso unos impactos políticos a los que voy a hacer referencia en un instante, que hay que cuidar con atención. De modo que esta crisis
ha puesto en evidencia una serie de falencias y ha traído unas consecuencias cuya recuperación es sumamente difícil y simultáneamente sumamente urgente. Y entonces quiero hacer una reflexión también de carácter político y filosófico, porque detrás de esto, por supuesto, estamos en un ambiente académico, pero es obvio que en nuestros países, y yo diría que en el mundo, estamos viviendo un tiempo de temor y un tiempo de enorme inseguridad. De temor porque todos los días escuchamos alrededor nuestro a alguien afectado, escuchamos dramáticas situaciones nacidas de las carencias a las que he hecho alusión, ¿no? Y simultáneamente porque en medio de del desasosiego y de los problemas vividos, no hay mucha capacidad de pensar siquiera el mediano plazo. Todos estamos viviendo lo inmediato. Todos estamos viendo cómo resolvemos el problema de mañana sin proyectarnos a qué pasará dentro de 5 o 6 años. Entonces es un tiempo de temor y de inseguridad en nuestro continente, en nuestros países y en el mundo, aún en las naciones. Miren ustedes la realidad americana. Miren ustedes la realidad americana con la cantidad, estadounidense me refiero, con la cantidad de muertos, con la cantidad de pérdidas de empleo que se han producido, con la quiebra de empresas fortísimas, ¿no es cierto?, capitalistas que han entrado al famoso Chapter 11 o capítulo 11, ¿no es cierto?, de las quiebras. El mundo está viviendo un momento de temor y de enorme inseguridad. Y entonces, queridos amigos, y este es un mensaje que estoy procurando transmitir con toda la convicción del mundo en todos los ambientes en que se me permite hacerlo. Es obvio que el temor y la inseguridad en lo político pueden encontrar eco muy fácil en voces que te proponen soluciones autoritarias o soluciones populistas. Es muy fácil, si estoy atemorizado, si no tengo destino, si no tengo siquiera capacidad para reflexionar sobre mi proyección personal, familiar, empresarial, que alguien me pueda decir, tranquilo, confía en mí, yo te voy a salvar, yo te voy a dar la solución, yo soy el que te guío, y que entonces se impongan reglas autoritarias. Yo siento, por ejemplo, que cuando desde los gobiernos se mantienen reglas muy rígidas y no se miran este conjunto de problemas que están existiendo en el fondo, y no es que sean gobiernos dictatoriales, pero en el fondo hay una suerte de autoritarismo, de emulación del modelo chino, de imaginar que lo ideal sería, ¿no es cierto?, que todos a través del celular, cosa que dicen los técnicos que es más o menos posible hoy día, pudiéramos ser perfectamente ubicados para saber dónde nos movimos, y entonces alguien tiene un control, ¿no? Esta tesis orwelliana, ¿no es cierto?, del control total. Pero eso es sumamente peligroso. Primero porque no es realista, no es posible, no se logra ese control, pero además porque atenta contra un factor central de la libertad y de la responsabilidad que la libertad debe siempre conllevar. De modo que hay que estar atentos al riesgo de respuestas autoritarias como soluciones para decir, de esta crisis solo se sale con una mano dura que lo controla todo y que guía cada uno de tus pasos, solo así tú estarás tranquilo. Y tengo que reconocer que puede haber una población que irreflexivamente diga, sí pues, si estoy así, si tengo esta preocupación, me entrego a él. Perdona, Lourdes, estamos en el tiempo, no sé si te queda mucho. 5 minutitos, sí, terminamos. Okay. O en el populismo, que es otra amenaza tremenda de ese tiempo, es decir, las soluciones facilistas que traen consigo riesgo. Y termino entonces con esta reflexión final. Yo he tratado de persuadirlos de un modelo económico concebido en una economía de crisis, de destrucción y de guerra, al que creo que hay que volver. Sin extremismos, ni estatales, autoritarios, ni populistas, sin extremismos libertarios que no pongan en juego el rol que corresponde al Estado y al orden jurídico y político. Por eso yo creo que hay que construir para el tiempo presente y futuro la bondad de la economía social de mercado y desarrollarla auténticamente. Tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Y creo que en ambas cosas podemos haber fallado a pesar de esa bondad del crecimiento que pondero, que considero que debe ser respetada y defendida y de ninguna manera dejarla caer, pero que tiene que ser corregida. Y me parece que el modelo económico que surgió en la Alemania destruida debiera ser, en este tiempo, un buen acicate para enfrentar los desafíos tan duros del tiempo que nos ha tocado vivir. Nada más. Muchísimas gracias.